Y estamos de vuelta para presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy, a Elton Honores. Alonso, te hago los honores de presentarlo correctamente. Por favor. Elton Honores, bienvenido a Cinema en los Sentidos. Sobre Elton hay que decir varias cosas. Una, que es un estudioso pertinaz del género fantástico. Organiza cada cierto tiempo unos congresos internacionales que actualizan los estudios sobre ese tema. Es uno de los impulsores del estudio del cuento fantástico, de la narración fantástica en el Perú. Y además es un distinguido profesor de la Universidad de San Marcos. Y está aquí por una razón de pronto fantástica también, que es haber culminado una biografía de un personaje muy singular, un personaje casi legendario en la cultura peruana, que es ni más ni menos que la cantante Ima Sumac, ¿no es cierto? Que es una figura estelarísima de la música popular peruana y no conocemos aún el libro, pero estamos seguros de que el rigor de Elton nos va a ofrecer una imagen muy completa y muy acabada de esta artista. Así que estás aquí por Ima Suman, Elton, y lo primero que yo deseo preguntar es, ¿cómo así nace tu interés por una figura como Ima Sumac, que está más bien vinculada al cultivo del folclore, del acervo tradicional andino? ¿Esto te ha hecho salir un poco de tus hábitos académicos, quizá? ¿Cómo ha sido este proceso en relación con Inma Sumac? Bueno, buenas tardes, Alonso, gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, Imazuma es una figura que siempre estuvo de alguna manera durante mi vida personal, digamos, pero es a partir del 2018 aproximadamente en el que ya empiezo a estudiar, digamos, la figura de Imazuma. La razón es que es un artista que de gran arraigo popular, pero que a la vez no ha sido considerada debidamente por parte de la crítica, curiosamente ya revisando, ¿no? Digamos, este aspecto de la crítica periodística o cultural, si se quiere, ¿no? De la crítica cultural. Entonces, esa posición ambivalente, ambigua, descentrada en la cultura, digamos, peruana del siglo XX era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Como objeto de investigación. Y a partir de ahí, bueno, empezó la búsqueda, ¿no? Interesante, ¿no? Porque hay una metáfora que podría ser la de la celebridad ignorada, ¿no? Porque, digamos, Ima Sumac era una celebridad desde hace mucho tiempo, eh, porque hay referencias sobre ella en muchas partes del mundo, ¿no? Y de hecho, hay otra cosa también que me parece muy interesante en relación con Ima Sumac, ¿no? Que dices tú el arraigo popular, pero a la vez es un espíritu que podríamos llamar claramente vanguardista también, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que el proyecto, digamos, artístico de Matsumak está vinculado pues a la modernidad musical, ¿no? Artística, y que no fue comprendida en su momento, ¿no? Que también es otro punto interesante, ¿no? Porque la crítica cultural, el periodismo cultural, asumía una visión de folclore, digamos, bastante purista, ¿no? Encabezada por Arguedas. Entonces, no ocurría, por ejemplo, eh, como lo que pasaba pues en Argentina, donde habían dos tendencias, ¿no? Una tendencia purista, vamos a decir así, en los años 40 y otra tendencia que incorporaba lo popular dentro de la modernidad, ¿no? Con la industria, digamos, fonográfica, la industria del disco, ¿no? Entonces, esa segunda perspectiva dentro del folclore, porque incluso en los años 40 hay debates, ¿no? Sobre el folclore, qué es folclore, ¿no? Etcétera. Obviamente la visión que se ha privilegiado en el Perú ha sido la visión purista de Arguedas, ¿no? Entonces, cualquier fusión, ¿no? Que es un término, digamos, más moderno, cualquier fusión, cualquier innovación, cualquier cambio, digamos, dentro de esta modernidad, digamos, musical, fue, digamos, rechazada, pero por el periodismo cultural, ¿no? No por el público. Esto es algo paradójico, porque el público en los años 50, en las dos, digamos, en las dos grandes giras que realiza el Perú, que también están documentadas en el libro, eh, fueron exitosas, ¿no?
Entonces es incomprensible que Imazuma tuviera pues arraigo popular, pero a la vez la crítica estuviera siempre achacándole defectos o viendo deméritos, ¿no? Me Pero recuerda un poco, salvando por supuesto las distancias, me recuerda un poco el caso de Astor Piazzolla, ¿no? Que de alguna forma fue también, digamos, censurado por el mundo del tango más convencional, más clásico, más purista, ¿no? Y sin embargo, su música tuvo, digamos, mucha resonancia, ¿no? Entonces, me da la impresión que estamos viendo un poco lo mismo, ¿no? Un artista que intenta un camino de exploración personal, de fusión, ¿no es cierto?, de experimentación, y que consigue construir una audiencia, y sin embargo la crítica pues parece verla un poco de soslayo, ¿no? Ahora, ¿los inicios de ella son exactamente así o ella se inicia más bien dentro de un folclore más, más convencional, digamos, y luego da el salto? ¿Cómo ha sido el tránsito artístico de Imazuma hasta donde has podido investigar? Sí, ese punto también me parecía bien interesante porque hay mucha mitología, digamos, sobre Imazuma, ¿no? Entonces, los orígenes, que serían pues la década de los 40, era lo que me interesaba, ¿no? En prensa, la primera presentación, digamos, en radio de Imazuma con Vivanco es más o menos hacia marzo del 41 en Radio Nacional, ¿no? Ajá. Que está, digamos, documentado, ¿no? Entonces se entiende de que hacia fines del 40 o inicios del 41 ya ellos habían estado trabajando este proyecto. Digamos que curiosamente es bien aceptado, digamos, ¿no? Por la prensa, ¿no? El problema ocurre cuando ellos hacen una primera gira latinoamericana que dura varios años. Cuando regresan en el 46 aproximadamente, es cuando la crítica ya comienza a ver vamos a decir, estas fusiones o mixturas o mezclas no son bien vistas. Pero no solamente en ese primer retorno del 46, sino durante las primeras presentaciones que hace Imazuma, ¿no? Incluso, por ejemplo, Ángela Ramos cuestiona que ella durante su performance cantara y bailara a la vez, ¿no? Que es algo muy, digamos, de los artistas pop, digamos, actuales, ¿no? Pero que en ese momento era como mal visto, ¿no? Entonces querían que se dedicara solamente a cantar, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones uno tiene que leer como estar muy atento, ¿no? Digamos, a la crítica y entender también, bueno, a ellos a qué era lo que esperaban, digamos, de Imazuma, ¿no? Entonces esos primeros años, que incluso ya en Buenos Aires logran grabar una serie de canciones que luego son recopiladas en un disco, es un material que está más apegado, digamos, al folclore, digamos, ¿no? Está más vinculado al folclore, llamémosle tradicional, ¿no? El problema de Imazuma, o de la crítica, en todo caso, de este periodismo cultural, ¿no? Es lo que viene después en su etapa, digamos, norteamericana, ¿no? Ahí es cuando ya ellos, el ataque va a ser mucho más fuerte, digamos. Claro, esto, digamos, me hace recordar pues que muchas veces la crítica de arte en el Perú, eh, muchas veces ha sido sumamente conservadora, ¿no? Con muy poco oído y muy poco ojo para lo nuevo, ¿no? Pero En contadas excepciones, digamos. Pero en general la crítica a veces tiende a recibir elementos de vanguardia o modernos de mala manera hasta que son aplicados dentro de un mainstream o se forman parte de una tendencia más grande, ¿no es cierto? Y eso también pasa en el Perú. También. Ahora, es curioso, por ejemplo, que en la crítica que se le hace a Imazuma en los años 40 y 50 sean los músicos, ¿no?, quienes validan el proyecto. Pero más bien los críticos o periodismo cultural, si se quiere, que no necesariamente tienen formación musical, son los que, ¿no? Que ese también es otro punto interesante, ¿no? Ese Son es los otro que, problema, exactamente. sí, la menosprecian, ¿no? Digamos que hay dos momentos, ¿no? Digamos, en la crítica. Ese primer momento de rechazo, digamos, de la crítica, y hacia fines de los 90 y del 2000 en adelante, he rastreado ya una mejor aceptación, ¿no? Sobre todo en el campo del arte, de la historia del arte, de la crítica de arte, ha sido positivo, ¿no? Ya en el siglo XXI. Claro, ahora es interesante ver también que digamos, por origen familiar,
y por su propio entorno. No se trata de personas que están improvisando por deporte. Moisés Vivanco es un gran conocedor de la música de Ayacucho, es hermano de don Alejandro Vivanco, que fue el fundador del Orfeón de Quena. O sea, son familias que tienen una tradición muy sólida, ¿no? Y que probablemente viene también de otras generaciones pasadas, de manera que no se les puede decir que desconozcan, ¿no? Lo que están haciendo. Creo que al contrario, ¿no? Hay una hiperconciencia de intentar un proyecto, digamos, más o menos transformador, ¿no? Claro, digamos que claro, el caso de Vivanco tiene pues una tradición musical de mayor, digamos, data, ¿no? A fines de los 20, ¿no? Gana este concurso con este grupo musical durante el gobierno de Leguía. Luego, durante los años 30, él está en distintos proyectos, ¿no? Digamos, de música popular. Y hacia inicios de los 40 era un músico más o menos respetado dentro del circuito, digamos, radial, ¿no? Eh, y claro, con Imazumac, digamos que Vivanco logra conseguir cierta relevancia como músico también, ¿no? O sea, es Imazumac quien le da la relevancia musical a Moisés Vivanco. Ese es un tema también un poco delicado, ¿no? Porque Claro, ¿cuáles serían las vinculaciones o los, ¿no? ¿Quién aportó qué, digamos, al proyecto de Imazumac, ¿no? Ese es un tema que, bueno, a través de entrevistas, Imazumac da una visión muy diferente de lo que generalmente se suele aceptar, ¿no? De que es Vivanco quien compuso la música y más bien es al revés, ¿no? Entonces es un tema que todavía está, que puede ser polémico en todo caso, ¿no? claro. ¿Tú recuerdas alguna, eh, yo no, por eso te lo pregunto, ya que has hecho esta investigación, ¿hay alguna observación, algún comentario de José María Arguedas sobre Ima Summar, eh, concretamente? Hay muchos comentarios, hay muchos textos de Argueda sobre Imazumac. No voy a Ajá, decir que tuviera algún tipo de fijación, ¿no? Pero sí recuerdo uno que es muy duro, que la compara con un espectáculo de circo, ¿no? Entonces es una frase, bueno, que yo desarrollo un poco, digamos, en el libro, pero es bastante fuerte, ¿no? Para una época en la cual, digamos, que lo andino se supone que está pues siendo revalorado, ¿no? por Arguedas, ¿no? De alguna manera es bastante fuerte. que él Eh, mismo dice buscar una fusión creativa de lo occidental y lo andino, ¿no? claro, claro. Entonces es muy fuerte de alguien que, bueno, se supone que va a integrar, ¿no? Bueno, Arguedas tendría su propia lógica, su propia razón, como digo, esta visión purista de lo que es el folclore y lleva a extremos, ¿no? Y Claro, luego está la relación del propio Arguedas con Vivanco, porque tuvieron una amistad ahí, ¿no? Ajá. Vivanco en algún momento, dado los ataques constantes de Arguedas, termina exagerando también, parece un poco, diciendo de que Arguedas lo había plagiado a Vivanco, ¿no? Como a Vivanco lo acusaban pues de gran plagiario, ¿no? Que está documentado, él, en un momento en una entrevista en Brasil dice que más bien el gran plagiario es Arguedas, ¿no? Y comienza a decir que sí, que cuando publicó un libro se apropió de algunas letras, etcétera, ¿no? Bueno, ahí la historia ya empieza a agarrar un tinte más novelesco, ¿no? Eh, es Sí. interesante esto también. Claro, es problemático, pero es parte de la historia de estos personajes también, ¿no? No se puede ocultar eso de ninguna forma. Elton, yo quería aprovechar que estás acá para, bueno, preguntarte también cuándo saldría el libro, porque ya con todo lo que estás contando, yo no veo las horas de ir a buscar mi ejemplar. Más o menos entiendo que por estos días debe estar el libro ya en tiendas, ¿verdad? Sí, bueno, el libro sale con la editorial Maquinaciones de José Donaire, así que para cualquier seña, bueno, directamente con el editor, ¿no? Muy Tengo bien. entendido de que el libro saldría en impreso la próxima semana, pero se va a presentar el 13 de septiembre, que se cumplen pues los 100 años de Imazú, ¿no? Qué maravilla, Eh, qué linda coincidencia, ¿ah? sí, bueno, es un trabajo, como dije al inicio, de varios años y que se ha ido retrasando por diversas circunstancias. Bueno, la pandemia fue bastante dura para mucha gente,
Y bueno, digamos que retomar un trabajo que está, digamos, a medias, ¿no? Es bien pesado, ¿no? Porque en algún momento sentía de que me sentía abrumado con tanta información, ¿no? De primera mano, o sea, que ya la había registrado felizmente antes de que cerraran las bibliotecas en marzo del 21. Muy bien. Esperamos pues que el libro esté muy, muy pronto con nosotros. Una última pregunta, ya saliendo del tema de Inazuma, una pregunta que se me quedó en el tintero alguna vez que te entrevisté, eh, y en relación con lo fantástico, ¿no? Nosotros estudiamos la teoría del relato fantástico, bueno, las teorías del relato fantástico, y claro, Todorov va por su lado y hay otros teóricos que también trabajan su propia visión del texto fantástico. Pero dado que lo fantástico en el Perú está adquiriendo, digamos, el relieve de una práctica más continua, ¿no? No digo que no existiera, pero que, digamos, hoy hay un relato fantástico peruano de producción más continua. ¿Tú tienes alguna idea sobre, digamos, si el relato fantástico peruano tiene algún rasgo que lo singularice de otros fantásticos? ¿Es eso posible? ¿Es posible pensar eso? Es una pregunta bien compleja. No sé cuánto tiempo tenemos, pero digamos que en principio Bueno, un yo podría esbozo por decir lo que, menos, ¿no? claro, yo creo que hay una... lo que pasa es que hay un relato fantástico, digamos, más clásico, que trabaja ciertos temas y tópicos de la gran tradición del relato fantástico occidental, ¿no? Entonces, la figura del monstruo, ¿no? Las figuras amenazantes aparecen allí, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? El modelo de Poe mezclado con Lovecraft y Stephen King siguen vigentes, ¿no? Que sería una línea, ¿no? Y luego hay otro relato o un tipo de narración que está más influenciado pues digamos, modelos como Kafka, Borges y Cortázar, ¿no? Pero obviamente la línea de influencia es mucho más amplia. Y en esta segunda línea, que yo creo que es más madura, porque agregan a veces en algunos relatos elementos sociales y políticos, ¿no? O sea, que no aparece tanto en el concepto de fantasía anglosajón, ¿no? Donde más bien la imaginación, el desborde imaginativo, ¿no? Es lo que se privilegia, ¿no? Entonces en esos relatos hay como espacio para el comentario político, ¿no? Claro. Entonces yo creo de que ese elemento político, llamémosle así de grosso modo, es lo que caracteriza a mucha de la literatura fantástica, no solamente en Perú, sino también en América Latina. Solamente que los códigos con los cuales hace referencia a lo político obviamente son pues, muy distintos al relato realista tradicional. O sea, no es una narración pues mimética en ese punto, ¿no? Creo que ese sería el elemento principal. Y podríamos agregar un segundo que quizás no sea tan visible, que sería el tema de la identidad, ¿no? Ajá. Pero ya no lo he visto tanto en relatos, digamos, del siglo XXI, ¿no? En el siglo XX sí el tema de la identidad sí aparece en varios relatos, digamos, fantásticos peruanos. Muy bien, muchísimas gracias, Elton, por tu tiempo y tu palabra aquí. Has temprado la curiosidad seguramente en nuestra audiencia por el libro de Inazuma. Así que ni bien tengamos noticia de él, iremos por él, de todas maneras. Muchas gracias, Elton, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Igualmente, gracias. Ok, Muchas gracias. nos vemos.